Bueno, en nombre de la Cátedra Yaica Universidad Nacional de La Plata, les doy la bienvenida y agradezco su participación el día de hoy en esta cuarta conferencia del ciclo, la tercera edición de las conferencias de la Cátedra Yaica, Estudios del Desarrollo Japonés. En el día de hoy tenemos la presencia de la Magíster Mami Goda. Ella es magíster en filosofía por la Universidad de la Sorbona, París 4, y licenciada por la Escuela del Louvre. Desde el 2009 reside en Buenos Aires, ha colaborado como coordinadora e intérprete en distintos proyectos de arte en Japón y Argentina, entre los que cabe destacar la muestra individual del artista Leandro Ehrlich en el Museo del Siglo XXI de Kanazawa en 2014, también en el proyecto artístico de inclusión social TURN, que desarrolla la Universidad de Bellas Artes de Tokio junto con la Universidad de 3 de Febrero en la Bienal Sur 2017, 2019, 2021, que involucra distintas técnicas artesanales, comunidades y artistas de ambos países. Al mismo tiempo, comparte sus reflexiones sobre estética japonesa a través de charlas presenciales y virtuales. En 2017, como parte de las actividades de la exhibición Japón Íntimo, fue invitada a ofrecer una capacitación sobre estética japonesa en el Museo Nacional de Arte Oriental, junto a las supervisiones de educación plástica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y una visita reflexiva por la muestra Yves Klein retrospectiva que se llevaba a cabo en ese entonces en la Fundación PROA, desde la perspectiva de la estética japonesa. Ejerce su capacidad de traducción entre el japonés y el español, y uno de sus más recientes trabajos como traductora fue la cotraducción con Amalia Sato de la novela El segundo matrimonio de Yasunari Kawabata, publicada en Argentina por MC. Bueno, sin más prólogos, la invitamos a Goda Sensei a que nos haga su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, Konbanwa. Muchas gracias por la invitación. Durante la pandemia yo daba bastante charlas virtuales, pero bueno, hace varios meses que no, o sea, me desacostumbré de Zoom, así que tal vez estoy como un poco como principiante con la tecnología, pero bueno, voy a intentarlo lo que pueda. Muy bien. Muchas gracias. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla. Perfecto, sí se ve. ¿Sí? Se Ay, ve bien. perdón, empiezo acá. Bien. Bien. Bueno, estuve pensando como cuando la profesora Cecilia Onaja me invitó a dar esta charla, bueno, ¿qué puedo hablar? Y bueno, últimamente siempre el tema del arte y la artesanía son los temas que a mí personalmente me interesan. Últimamente, o sea, mi interés va más hacia los objetos cotidianos que rodean mi vida diaria. Eh, Tal vez por la edad o tal vez debido a la época en que vivimos, esto deriva de mis deseos de vivir bien diario, que está volviendo a mí cada vez más importante, ¿no? Y esta dicotomía del arte y la artesanía es algo muy interesante para analizar en caso de Japón. Según un filósofo japonés, se llama Yoshinori Onishi, nació en 1888 y falleció en 1959, un filósofo japonés reconocido como pionero en el campo de la estética. Según él, existen tres tipos de estructuras del arte, ¿no? Primero, él habla de la estructura pantónoma. La palabra es como que pantonomía está compuesta con panto, que significa todo o total,
en griego, y nomos de reglas, ¿no? O sea, la estructura pantónoma del arte significa que el arte se encuentra en estrecho contacto con la vida en general, vida cotidiana en general de todo el mundo, ¿no? Toda la evolución artística en general, no solamente en Japón, sino en general, comenzó con esta estructura pantónoma donde distintas necesidades diarias propulsaron la creación de objetos utilitarios. Luego, el arte atraviesa su fase heterónoma, que sería la segunda estructura de que él habla, donde la creación de piezas o imágenes se arraiga en la voluntad de visibilizar o tantear la presencia superior o por medio de la idolatría o la iconodulía, ¿no? Por último, él habla de la estructura autónoma de arte o arte libre. Perdón. Del contexto cotidiano religioso, ¿no? Según Onishi, este filósofo, a diferencia del occidente, donde el arte se desarrolló progresivamente hacia la autonomía, en Japón, que originariamente carecía del concepto de arte, se desplegó a través de como una suerte de sofisticaciones dentro de la estructura pantónoma del arte, es decir, en la vida cotidiana, ¿no? Que abarca desde vestirse, a alimentarse, hacia vivir en un hogar. Bueno, tenemos una palabra ishokuju para los que conocen japonés. La mayoría de objetos que hoy en día son considerados como obras de arte japoneses eran como de la naturaleza utilitaria. Por ejemplo, el detalle bordado de un kimono que hace referencia a un poema clásico, o dulce que representan flores o estaciones, o comidas servidas como metáforas, etc., ¿no? Entonces, el archipiélago de Japón, el arte nunca ha sido como ajeno a la cotidianidad, sino que está como que está integrado en ella, ¿no? A ver, ¿cómo pasa? Bueno, la segunda mitad del siglo XIX en Japón fue la edad, digamos, dorada de las exposiciones, no, perdón, en el mundo en general, edad dorada de las exposiciones universales. Bueno, aquí puse unas fechas o los años donde se llevó a cabo la Exposición Universal de París, bueno, 1867, de Viena, de 1873, de Filadelfia, de 1876, bueno, etc. Bueno, a pesar de que las exposiciones estaban centradas fundamentalmente en el comercio, y en la presentación de avances tecnológicos, estas exposiciones se consideraban también como la plataforma del intercambio cultural de distintos países que participaban. Y estas exposiciones son claves para analizar cómo fue introducido el concepto de arte a Japón y como una consecuencia, cómo se evolucionó el pensamiento o el discurso sobre el arte japonés dentro de la historia de arte japonés, que sigue hasta hoy en día, ¿no? En Japón comenzó oficialmente su participación en la Exposición Universal en el año 1867 en París,
cuando se presentó con 3 pabellones oficiales distintos. O sea, Japón ocupó 3 pabellones distintos porque en realidad no participó como Japón unido, sino participaron primero el dominio de Satsuma, que es la prefectura actual de Kagoshima, y el dominio Hizen, bueno, en japonés se dice dominio Han, ¿no? H-A-N. Bueno, entonces segundo Han que se presentó fue Hizen, que corresponde a la actual prefectura de Saga, de Kyushu, y el shogunato de Tokugawa, que es el gobierno militar principal de la época. Son 3 pabellones que ocuparon en esa exposición universal. Bueno, esto se debía porque el país se encontraba bajo una situación de descomposición política y los dominios regionales tenían la fuerza suficiente como para desafiar a la autoridad política, ¿no? del Bakufu, del shogunato. Precisamente fue el año anterior a la restauración de Meiji. En ese momento todavía Japón estaba organizado con el sistema de Han, de dominios, muy parecido al feudalismo, en el que, bueno, varios Han, algunos Han, dominios grandes, como lo que había mencionado, tenían poderes políticos y económicos importantes. Y bueno, por ejemplo, en este sistema, la producción de artesanías, por ejemplo, la producción de cerámica, vajillas, se encontraba bajo el sistema de autoabastecimiento de cada dominio. O sea, cada región lograba su propio desarrollo produciendo objetos artesanales de calidad dentro de ese dominio. Bueno, luego empezó a crecer el poder adquisitivo en grandes ciudades como Edo y, bueno, Osaka, y las redes de distribución se expandieron, ¿no? Pero prácticamente cada Han tenía ese poder de autoabastecimiento de artesanías. Bueno, en 1868, la restauración de Meiji cambió por completo esta organización de la sociedad, ¿no? Entonces, como resultados, las relaciones entre los artesanos y la sociedad también como que se han derrumbado temporalmente. Precisamente porque, bueno, los artesanos que fabricaban muebles o herramientas o como adornos en el hogar, del hogar de los señores feudales que tienen plata, o estos artesanos que proveían objetos a los templos o santuarios regionales, perdieron temporalmente la oportunidad de laborar porque perdieron como patrocinadores, ¿no? Lo mismo pasó con los que pintaban los biombos o las puertas Fusuma o Rosho, Kakejiku, etc. Perdieron estos patrocinadores. Segundo, una política que implementó el gobierno Meiji, que en japonés se dice Haibutsu Kishaku, fue como una separación, intento de separar el sintoísmo y el budismo para restablecer este estatus divino del emperador. Entonces, al dividir ese sintoísmo y el budismo, empezaron a destruir muchas propiedades budistas, desde las construcciones, las campanas de templo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento se destruyeron bastantes propiedades y objetos importantes relacionados al budismo. Tercer factor es la ola, obviamente la ola de las artes occidentales que llegó del occidente.
En este sentido, podemos decir que la restauración de Meiji sofocó temporalmente los artesanos japoneses. Pero una de las cosas que salvó las artesanías nacionales de esta terrible situación fue la nueva esperanza sobre exportación. La Exposición Mundial de Viena de 1873 fue como un inicio que dio este pulso para exportar y presentar artesanías japonesas en el extranjero. Fue como una primera... bueno, esa exposición en Viena de 1873 fue la primera exposición en la que Japón participó como país unificado bajo el gobierno de Meiji, y después sigue participando. Bueno, hablando de la palabra bellas artes, o en japonés se dice bijutsu, que está ahí en la pantalla. Esta palabra nació exactamente en ese momento, en la ocasión de la participación en la Exposición Universal de Viena. En alemán Kunstgewerbe, o sea, en Occidente ya existía esta palabra desde hace mucho tiempo, que tiene, el origen de la palabra remonta hasta bueno, ars en latino o tecne en griego, ¿no? Bueno, en Europa ya en esa época existía, por ejemplo, Academia de Bellas Artes, museos también. Por ejemplo, en Francia ya a mediados del siglo XVII ya existía Academia Real de Pintura y Escultura. Pero Japón no. Entonces Japón tuvo que inventar una palabra para designar la categoría de artículos que iban a exponer en esa primera participación en la Exposición Universal. Entonces, un filósofo de esa época, Nishiyama, tradujo la palabra arte como bijutsu. Esta palabra, bijutsu, la traducción en japonés de bellas artes, apareció por primera vez en el decreto de anuncio de la participación en esta exposición de Viena, ¿no? No solamente las palabras bellas artes, sino también como pintura, escultura, bueno, música, etcétera, inventaron en esa época para como equiparar el concepto, el entendimiento sobre la clasificación de distintos rubros de arte, igual al occidente. O sea, muy interesante porque como que casi yo puedo decir que las palabras, los conceptos fueron introducidos antes que lo que realmente que son los objetos, ¿no? Como que importaron primero los conceptos. En junio de 1872, o sea, el año anterior a la Expo, el vicepresidente de la Secretaría de Expo, que se llama Sano Tsunetami, resumió 5 motivos sobre la participación en esta exposición. Entonces voy a leerlo. Primero, recolectar y exhibir productos de alta calidad de Japón y mostrarlos a los países extranjeros, para demostrar que Japón tiene tierra fértil y pueda producir excelentes productos. 2. Mejorar el nivel técnico de Japón haciendo investigaciones sobre exhibiciones y tecnología de punta de países extranjeros. Aprender la tecnología de afuera y llevarla a Japón. 3. Planificar la construcción de museos en el país mediante la recolección de productos domésticos. Construcción de museos es indispensable para el avance de las artes y las ciencias del país. 4. Que los productos de alta calidad de Japón atraigan el interés de los países extranjeros
para mejorar la industria de exportación. 5. Investigar el costo y los precios de venta de los productos exhibidos por los países extranjeros, conocer la demanda del mercado internacional y tener datos básicos para el desarrollo del comercio exterior. Bueno, esta exposición llevó a cabo entre mayo y noviembre de 1873, y lo que más atrajo al público en el pabellón de Japón fue el jardín japonés, dicen que fue como jardín japonés con un stand de té, sus mozas vestidas en kimono. Bueno, ¿qué expuso Japón en esa exposición? Bueno, hay muchas cosas, pero por ejemplo, cuero, netsuke, damasquinado, cerámica de distintas regiones, lacas, productos de lacas, textil de Okinawa, bashofu, etc. Bueno, dicen que al final de la exposición todas las artesanías japonesas fueron casi todas vendidas a los coleccionistas europeos o también museos de Europa. Así que bueno, Japón dejó su presencia en Europa, cuyas características son como más muy distinto a lo que es del arte occidental, ¿no? Por ejemplo, curvilíneas, asimetrías, presencia de motivos relacionados a la naturaleza como animales pequeños, plantas pequeñas, etcétera, que les resultaron a los europeos algo novedoso. Pero sin embargo, no eran realmente lo que los occidentales consideraban arte, ¿no? Bueno, dicho concepto de arte, en japonés bijutsu, estableció de golpe una jerarquía en la como clasificación de la producción japonesa entre la artística, sería pintura, escultura y dibujo, y la producción artesanal. El gobierno de Meiji introdujo rápidamente el sistema de arte occidental en un intento de no quedar retrasado en relación a los países europeos. Se abre entonces una escuela técnica de bellas artes, que es el primer instituto gubernamental para la educación artística europea en 1876. Y por ejemplo, el pintor italiano Antonio Fontanesi y otros especialistas extranjeros contratados comenzaron a enseñar en esta escuela. Pero esta escuela duró poco, menos de 10 años. ¿Por qué? Por el auge del nacionalismo, también por una nueva propuesta académica de un japonólogo, Ernest Fenollosa, que es estadounidense, que voy a hablar de más adelante, quien hizo un gran trabajo de valorización del arte japonés, ¿no? Junto con Tenshin Okakura, o Kakuzo Okakura. En este contexto, el Departamento de Escultura y de Pintura de esta escuela, primera escuela técnica de Bellas Artes, se cerraron uno tras otro y bueno, los llevó a su cierre. A partir de la restauración de Meiji, la sociedad japonesa ha construido básicamente su cultura en base al modelo europeo, ¿no? En ese momento, Ernest Fenollosa, que fue el profesor estadounidense en la Universidad de Tokio, quien, preocupado por la situación del arte japonés, que estaba en declive bajo la presión del arte occidental,
abogaba por el renacimiento del arte japonés, junto con Tenshin Okakura, quien fue en realidad su asistente. Empezaron a coleccionar e investigar el arte japonés. Y bueno, justo en ese momento en Europa estaba, o sea, de moda el Art Nouveau, el cual estaba muy inspirado por los motivos curvilíneas del arte japonés, también las figuras naturales, etcétera, que también fue la inspiración del arte japonés. Entonces ellos reconocieron aún más la necesidad de promover el arte japonés. O sea, estaban convencidos de que podría más difundir el arte dentro y afuera de Japón. Como que bueno, ustedes siempre están mirando siempre afuera, pero ¿por qué no consideran el valor de lo que ustedes ya tienen en su propio país? Es un poco lo que querían transmitir estos dos intelectuales. Entonces finalmente fundaron la Escuela de Bellas Artes de Tokio en 1889, que es la actual Universidad de Bellas Artes de Tokio. Y bueno, fue en la época en que la efervescencia de modernización se calmó, y en cambio comenzó a surgir la tendencia nacionalista y un movimiento que buscaba revalorizar el arte, digamos, autóctono japonés. Entonces Fenollosa y Okakura, ellos complementaron la historia de arte japonés a pedido del gobierno, como fue el prototipo de la historia de arte que conocemos actualmente, ¿no? Después de eso, ellos también predicaron la excelencia del arte japonés. Y bueno, de hecho, cuando fundaron esta Escuela de Bellas Artes de Tokio, en ese momento de la fundación, eliminaron el departamento de la pintura occidental, solo que querían enseñar la técnica de la pintura japonesa, ¿no? Después, en realidad, unos años después se reincorporaron, pero bueno, en el momento de la fundación no estaba la pintura occidental. El gran trabajo que dejó Fenollosa fue una charla titulada, en español sería La verdadera teoría de arte. Esta charla él la dio en 1882, donde utilizó por primera vez en la historia el término pintura japonesa, Nihonga, para desarrollar su argumento a favor de la misma frente a la pintura occidental, ¿no? En donde compara la pintura japonesa como caracterizada en las líneas, en la pintura occidental en color. Bueno, habla también de la simpleza y la complejidad de composición, o el tema imaginario, o bueno, el motivo más realista, etc. Pero todo eso para decir que en realidad la palabra o el concepto, la pintura japonesa, como género del arte, también como surgió de manera heterónoma a la pintura occidental. O sea, primero existía la pintura occidental, por eso como inventaron esa palabra pintura japonesa. Porque hasta ese momento, bueno, había ukiyo-e, grabados o pintura de la escuela Kano, que estaba concentrado en el trabajo de los biombos o de las puertas, Fusuma. También había pintura de los letrados, caligrafía zen, etc. Había distintos tipos de, pinturas, digamos, o dibujos, pero no había ese concepto que, como se dice, abarcaba a todos esos tipos de pinturas, ¿no? Entonces, él inventó esa palabra pintura japonesa, es como para significar todos esos géneros.
Bueno, por otro lado, los pintores que estudiaron pintura occidental en la Escuela Técnica de Bellas Artes, siguieron en su camino de la pintura de óleo y formaron también como un grupo, su propio grupo para oponerse. Eso porque también hubo ese momento en que la escuela eliminó el departamento de la pintura occidental, etc. Bueno, acá puse algunos ejemplos de los que son más partidarios de la pintura occidental. Por ejemplo, Yuichi Takahashi, ese famoso cuadro de Salmón es muy interesante porque él explicaba que por qué pintó el salmón, porque para transmitir la técnica maravillosa que es la pintura de óleo que llegó del occidente, cuál es la mejor manera de transmitir, ¿no?, esa magia que tiene esa técnica. Bueno, si pintara un paisaje desconocido de Europa, no, bueno, los japoneses no podrían captar esa maravilla de la técnica, sino si fuese como un objeto, pinta un objeto muy familiar a cualquiera de japoneses, bueno, tal vez sí que sería una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, eligió ese motivo, ese objeto que es como un salmón que todo el mundo conoce en esa época en Japón. Y acá está Tadamasa Hayashi, es el comerciante, primer comerciante de grabado de ukiyo-e en Europa. También él coleccionaba muchas obras de impresionismo europeo y bueno, y trajo a Japón muchas obras de grabado, y él quería, parece, exponer las obras, pero al final no logró y bueno, todo al final dicen que se vendió en Estados Unidos. Se vendieron muchas obras de su colección en Estados Unidos más adelante. Bueno, aquí quiero contar sobre estas dos personas que son muy importantes en la historia de arte en Japón. Bueno, primero Kakuzo Okakura o Tenshin Okakura, quien, bueno, él hablaba primero muy bien inglés. Eso pasa también, como que muchos intelectuales japoneses que tienden a creer la importancia de la protección de la propia cultura tradicional japonesa, muchas veces tienen o tuvieron experiencia afuera y hablan muy bien idiomas extranjeros, ¿no? Bueno, él fue discípulo de Fenollosa, ese profesor contratado por el gobierno de Japón que trabajaba en la Universidad de Tokio, y con él fundaron la Escuela de Bellas Artes de Tokio, como había dicho. No solamente eso, Kakuzo Okakura también es conocido por dejar el fundamento de la Ley de Protección de Patrimonio Cultural. También redactó la base de la historia de arte japonés junto con Fenollosa, como dije. Bueno, entonces, en todos modos, abogaba apasionadamente el arte japonés. Escribió principalmente 3 libros que son traducidos en varios idiomas y conocidos actualmente en el mundo. Por ejemplo, primero, Los Ideales de Oriente, que se publicó en Londres en 1903. El Despertar de Japón, se publicó en 1904 en Nueva York. Y El Libro de Té, en 1906, en Nueva York también. Bueno, ¿qué dice, no? Voy a compartir una cita donde se puede conocer un poco su tendencia nacionalista.
Esto es una cita del libro del té. ¿Cuándo logrará Occidente comprender o tratar de comprender al Oriente? El comercio ha favorecido la venida de los europeos a los puertos de Extremo Oriente, y los jóvenes asiáticos afluyen hacia los colegios europeos para adquirir la educación moderna. ¿Acaso no hayamos logrado profundizar su cultura, pero hemos hecho lo posible por conocerla? Muchos de mis compatriotas han adoptado ya, acaso en exceso, sus costumbres y su etiqueta, con la ilusión de creer que al usar unos cuellos almidonados o un sombrero de seda, adquieren al mismo tiempo el conocimiento de su civilización. Por muy dolorosas y afectadas que sean estas maneras de obrar, prueban, en todo caso, nuestro gran interés por aproximarnos respetuosamente al Occidente. Pero por desgracia, la actitud occidental es poco favorable a la comprensión del Oriente. El misionero cristiano viene a nuestro país a enseñar y no para aprender. Sus informes están basados sobre algunas lamentables traducciones de nuestra inagotable literatura, cuando no sobre anécdota poco digna de fe de algunos viajeros de paso, y muy rara vez la pluma admirable y llena de caballerosidad de un escritor como Lafcadio Han disipa las tinieblas orientales como la antorcha de nuestros reales sentimientos. ¿Cómo podemos percibir en este libro de discurso, ¿no?, la defensa de Okakura, de la cultura japonesa o no sé, asiática frente al occidente? A menudo solía considerarse nacionalismo y peligroso, ¿no? De hecho, por ejemplo, la palabra con la que empieza uno de sus libros, Los ideales de Oriente, que dice Asia es una, fue aprovechado durante la Segunda Guerra Mundial, después de su muerte, por supuesto, por el ejército japonés para la política colonial, a pesar de que no fue su intención, ¿no? Él lo que buscaba fue como una pacífica unión entre el pensamiento chino, el confucianismo y el budismo, pensando que esta unión fue la que formó la base de la cultura japonesa, y por lo que él creía en ese amor por las cosas universales como un pensamiento común a los pueblos asiáticos. Bueno, ahora paso a Fenollosa. Profesor invitado a la Universidad de Tokio, el año siguiente de la apertura de la Escuela de Bellas Artes de Tokio, se expiró el contrato con el Ministerio de Educación de Japón. Entonces se retiró en 1889 y bueno, puso fin a sus 12 años de vivir su estadía en Japón y regresó a Estados Unidos. Pero después de haber dejado Japón, se convirtió en el primer director del recién creado Departamento Oriental del Museo de Bellas Artes de Boston. Bueno, también ahí donde está conservada su colección que hacía durante su estadía en Japón, junto con otra colección de amigos y coleccionistas de arte japonés. Y sigue siendo uno de los museos más importantes relacionados con el arte japonés, ¿no? Bueno, Okakura tuvo que dejar su puesto en la escuela de la Escuela de Bellas Artes de Tokio en 1898 debido a distintas cosas. El hecho de eliminar el departamento de pintura occidental de la escuela causó un repudio a los oponentes. También, bueno, tuvo un escándalo
bueno, y no había otra que dejar su puesto, lamentablemente, de la escuela. Los profesores que apoyaban a Okakura, que enseñaba la técnica de arte, de pintura japonesa, también demisionaron juntos con él en el mismo año. Y bueno, ellos formaron otro grupo de arte japonés que se llama Nihon Bijutsukai para conservar y promover la pintura japonesa. Está Shunso Hishida o Yokoyama Taikan, que están en esta pantalla. Me gustaría compartir un episodio interesante de sus días de enseñanza que me da como mucha reflexión. Este episodio me hace pensar en la compleja situación intelectual ambivalente en la que se encontraba Okakura entre el amor al Oriente y la consideración sobre la nueva cultura y modernización que llegaba del Occidente, ¿no? Este episodio nos permite como reconocer que tal vez Okakura no era simplemente un simplista en su discurso anti-occidente. Bueno, ¿cuál es el episodio, no? Bueno, un día en su curso, que cuando él daba curso en la Escuela de Bellas Artes, pregunta a los alumnos, bueno, ¿será posible expresar la luz y el aire sin usar contornos de tinta? ¿Cómo podemos expresar cosas que no tienen formas? Como por ejemplo el aire, la luz y bueno, el vapor de agua, ¿no? Porque hasta ahí, en ese entonces, siempre la técnica de la pintura japonesa solía usar primero las líneas, o sea, primero con las líneas dibujaba la forma o la figura de las cosas y después se agregan colores, ¿no? Bueno, bajo la enseñanza de Okakura, estos alumnos que, bueno, después volvieron profesores en la escuela, son estos Yokoyama Taikan o Shunso Hishida, o otros, se inspiraron en realidad del impresionismo europeo. Y en lugar de usar el dibujo lineal tradicional del pincel, empezaron a usar karabake, que es un pincel como plano seco, que no lleva pintura, sino se empezaron a usar ese pincel chato, plano, seco, para difuminar esos colores, ¿no? de los pigmentos. Entonces fue un intento nuevo para crear un nuevo estilo de expresión en la pintura japonesa, tratando de expresar el aire o los rayos de luz sin dibujar ningún contorno que antes hacía, ¿no? Es como igual a las pinturas de Monet o Renoir que no dibujaba de los contornos. De ahí viene la inspiración. Pero bueno, hay siempre los que critican, ¿no? Son los que son más conservadores, que los criticaban de esa técnica como Morotai, bueno, técnica brumosa, ¿no? Como criticaba como vago, ambiguo, poco claros, embrujados, sucios, etc. Bueno, vuelvo un poco a concepto de la artesanía, esa dicotomía de arte y artesanía. En Japón, originariamente existía ese concepto que se llama takumi. Tenemos distintos kanji que se leen, takumi, que ahí está en la pantalla. Tal vez un poco parecido a ese etimología de la palabra arte, del origen de la palabra arte, sería ars o tecne, es un poco creo que es parecido. Si buscamos la palabra takumi en un diccionario japonés aparece estos significados que están en la pantalla. Personas que fabrican cosas con las manos utilizando herramientas,
Por ejemplo, pintor antes se escribía así, bueno, está en japonés, pero si miran bien, pintor, escultor, carpintero, artesano de laca, tejedor, todo tiene ese ko, que se lee ko, pero bueno, de la lectura japonesa es takumi. Llevaban todos esta ideograma, ¿no? También significa habilidad técnica, diseño, o saber hacer, o también planificación. Bueno, entonces esta palabra takumi refiere, creo que hay un concesionario de Toyota que también se llama Takumi, que viene de ese concepto, ¿no? El Takumi refiere a estos artesanos como expertos que han alcanzado un alto nivel de perfección en su trabajo a través de la mejora continua que se consigue con la realización de las tareas, la práctica durante muchos años. O sea, también tiene que ver con el concepto del camino, que no se acaba, ¿no? Como que sí, siempre es un camino, una práctica que siempre busca la mejora, que nunca se termina. En este sentido eran todos en realidad como más los artesanos, aquellos que proveían estos objetos en la época anterior a los señores feudales. Y durante el proceso de occidentalización del arte, empezaron a considerar de arte la pintura, la escultura, y el resto, es decir, bueno, según nuestro entendimiento, lo que llamamos la artesanía, empezó a caerse en un rango inferior de la jerarquía de arte. Entonces la artesanía se transformó en una categoría que ni pertenecía en la industria ni al arte. Bueno, miremos lo que ocurrió en Europa. Después de la revolución industrial en Europa, comenzaron a circular productos de baja calidad, bajo precio producidos, cosas como de calidad barata. En los años 1880, en Inglaterra, el movimiento Arts and Crafts surgió y intentó revivir la artesanía en busca de la belleza de los objetos que se usaban en la vida cotidiana. En Japón, al incorporar el sistema de arte occidentalizado, las artesanías fueron como denegadas como una clase más baja, lamentablemente, y además con la difusión de productos mecánicos, los artesanos rurales rápidamente entraron en como una declinación, en declive. Este sistema de arte occidentalizado está basado sobre la idea de que los objetos utilitarios se sitúan fuera de la apreciación estética, ya que su belleza no es una belleza libre, sino dicen lo que llaman belleza adherente, porque la belleza estaba considerada como una característica secundaria que acompaña a la utilidad, ¿no? Como que la prioridad es la característica primaria era la utilidad, y la belleza es algo que la acompaña, ¿no? Bueno, así se instaló la grieta entre el arte y la artesanía desde el occidente. Antes, como no había en Japón el concepto de arte, tampoco existía el concepto de artesanía, pero bueno, de repente con toda la llegada de conceptos nuevos de occidente, bueno, se instaló esta grieta, ¿no? El movimiento Mingei, podríamos traducido artesanías popular, nació en este contexto histórico en el mundo de arte y artesanía. El término Mingei fue acuñado por Soetsu Yanagi
un intelectual, filósofo, especializado también mucho en budismo, en colaboración con los ceramistas Hamada Shoji y Kawai Kanjiro en 1925. Y luego fundaron una casa de Mingei, que es como ahora está conocido como el Museo de Arte Folclórico, que está en Tokio, que se inauguró en 1936. Él explica, Yanagi, tomamos la palabra Min, que significa el pueblo o las masas, y la palabra Gei, artesanías, y las combinamos para crear Mingei, literalmente artesanías del pueblo, con el objetivo de designar los objetos cotidianos que la gente común emplea en su vida cotidiana y de distinguirlos de los objetos propios de las bellas artes más aristocráticas. Bueno, Yanagi en sus escritos, sus textos, utilizan distintos términos como sinónimo del Mingei. Entonces, como que voy a compartir estas palabras que emplea, usa Yanagi en sus ensayos, ¿no? Por ejemplo, productos de trabajo de artesanos populares, objetos de uso cotidiano como ropa, muebles, vajillas, objetos de escrituras, cosas corrientes y sencillas, piezas hechas por artesanos anónimos y no por artistas reconocidos, cosas hechas rústicamente, producción masiva, cosas fieles a la vida, cosas verdaderas, cosas confiables, cosas que conviven y dan calma, cosas que se vuelven cada vez más íntimas, cosas naturales, honestas, simples, sólidas y seguras. Aquí sí, voy a compartir también un fragmento. Voy a leerlo. Perdón por mi mala articulación y mi acento. No es más que un objeto sencillo. La clase de objeto que suele ser contemplado despectivamente como algo rudo y común. No depende ningún orgullo arrogante ni tiene adorno ostentoso. El artesano que lo hizo no dedicó mucho tiempo a pensar qué estaba haciendo ni cuál sería el resultado de su labor. Así como el monje budista repite incesantemente un canto religioso como una forma de alcanzar la salvación, el artesano hace girar una y otra vez su torno para producir piezas de idéntica forma. Luego aplica sobre ellas los mismos patrones de dibujo y el mismo esmalte. ¿Qué es la belleza? ¿En qué consiste el arte del alfarero? El artesano no sabe nada de eso. Aún así, sin saber todo lo que hay que saber, sus manos siguen trabajando velozmente durante todo el proceso creativo. Del mismo modo, la mano del artesano deja de ser la suya propia para convertirse en la mano de la naturaleza. No es el artesano el que aspira a crear belleza, sino la naturaleza la que se asegura de que sea creada. Aquí en la última frase se ve claramente ese contraste, la diferencia entre el artista y el artesano. Entre la subjetividad absoluta del hacedor que caracteriza el poder del artista y la humildad o una cierta como obediencia que tiene el artesano hacia la condición de la naturaleza, ¿no? Que eso es lo que caracteriza el trabajo del artesano. El artista es el que cree en su propio talento para seguir abriendo su propio camino. En cambio, el artesano es el que sabe entregarse a la ley de la naturaleza y respetarla. Bueno, a Yanagi le preocupaban siguientes fenómenos principalmente.
Primero, él advertía la relevancia de lo visual. Dice, nos habían enseñado que la forma correcta de apreciar la belleza es hacerlo a través de la percepción visual. Este enfoque se ha venido aplicando, sobre todo en el campo de las llamadas bellas artes, como la pintura y la escultura. Pero incluso en el caso de la artesanía manual, se nos ha enseñado a valorar los objetos sin conexión con su uso, basándonos también en la mera apreciación visual. Los objetos artesanales de carácter utilitario han sido contemplados con desprecio como obra de un rango inferior. O sea, cuando llegó todo el concepto de bellas artes desde el occidente, el que ganó su superioridad fueron los ojos, ¿no? La visión. Y se había olvidado lamentablemente del uso, o sea, del tacto. Porque, bueno, el tacto tiene más relación con el uso que los visuales, la visión. También dice, cuando uno observa muchos de los productos de fabricación reciente, advierte una obsesión por la apariencia que va en detrimento de la utilidad, así como un apresuramiento y un abaratamiento de los procesos de fabricación, lo que da como resultado objetos feos y poco duraderos. La artesanía popular debe ir dirigida a propósitos útiles y saludables. Es de hecho nuestra aliada más fiel y leal en nuestra vida cotidiana, dice. O sea, también como temía esa rápida transformación industrial que pasaba el país, ¿no? Bueno, fue también la época cuando no solo Yanagi, Soetsu del movimiento Mingei, sino muchos intelectuales japoneses, no solamente japoneses, ahora voy a presentar un extranjero también, que a la vez como sentían, bueno, la fascinación hacia Occidente, pero también como alarmaba, temía ese rápido cambio que estaba viviendo Japón. Junichiro Tanizaki escribió este Elogio de la Sombra, que creo que muchos de ustedes también habían leído. Escribió este libro en 1933, que coincide con la época en que Yanagi estaba activamente, producía textos sobre Mingei, ¿no? Movimiento Mingei. Ese libro de Tanizaki Junichiro, muy conocido, muy importante, elogia la sombra como el elemento imprescindible de la belleza en Japón, en contraste con el occidente, donde la belleza ha sido siempre asegurada por la luz. Es interesante porque Mingei advertía también la relevancia del arte, advertía ese poder de lo visual, y trató de reivindicar el vínculo táctil que teníamos con los objetos utilitarios frente a la llegada del concepto de las bellas artes occidentales. Aquí Tanizaki revaloriza también la cultura de la sombra, en donde también se redespierta, ¿no? En la sombra se redespierta el tacto, porque es donde el visual pierde su poder. Bueno, y sí, aquí la cita también, bueno, elegí unas citas donde habla de ese como miedo, no sé si es miedo o la crítica sobre la occidentalización de la cultura japonesa. Dice, Occidente ha seguido su vía natural para llegar a su situación actual, pero nosotros
colocados ante una civilización más avanzada, no hemos tenido más remedio que introducirla en nuestras vidas. Y del rechazo nos hemos visto obligados a bifurcarnos en una dirección diferente a la que seguíamos desde hace milenios. Creo que muchas molestias y muchas contrariedades producen de esto. No tengo nada contra la adopción de las comodidades que ofrece la civilización en materia de iluminación, calefacción o tasa de retrete, pero a pesar de ello, me he preguntado por qué, siendo las cosas como son, no damos algo más de importancia a nuestras costumbres y a nuestros gustos, y si sería realmente imposible adaptarnos más a ellos. Bueno, esto sería el último como intelectual que voy a compartir. Se trata de Bruno Taut, un arquitecto alemán que visitó Japón en 1333, justo coincide con el año en que Tanizaki escribió el Elogio de la Sombra. Bueno, él vivió 3 años en Japón. El viaje de Bruno Taut a Japón surge como una etapa circunstancial de su vida de la Alemania nazi. El libro Nippon muestra sus primeras impresiones sobre Japón y dio un gran impacto en la apreciación de la cultura japonesa. Al mismo tiempo, también encontramos en este libro la inquietud que tuvo Taut al ver Japón en busca de la modernización, debido a las que la cultura y la tradición japonesas quedaron al olvido de la gente. A ver, vamos a leer una cita. Por favor, comprenda mi sincero deseo de que las características de esta tierra y cultura no se vean abrumadas por los estereotipos internacionales planos del mundo occidental. Es un hecho bien conocido que la industria japonesa produce kimonos, textiles, cerámica y otros productos para vender a los occidentales dentro y afuera del país. Sin embargo, tales productos muestran una terrible distorsión internacional del gusto japonés. Perdón, interrumpo. Sí, porque, por ejemplo, no expliqué, pero, perdón, voy a volver a la imagen de... A ver, estas tazas que son que están hechas en Japón, en la época de la participación en la Exposición Universal en Europa. Bueno, estas tazas están hechas en Japón, pero como que en busca de la exportación, ¿no? Porque esas tazas de café o taza de té occidental no se usaban en Japón. Entonces, bueno, yo encuentro como muchas tazas, platos por ejemplo, de Satsuma que llevan como decoraciones pintadas, doradas con oro, preciosa. Este tipo de objetos también encontramos en el mercado de San Telmo o también en los mercados de pulgas de París. Mucho de eso lo vi. Y dice abajo, Made in Japan, pero bueno, es interesante porque es justamente los productos que empezaron a fabricar Japón para el interés, para adaptarse al interés de los occidentales, ¿no? Y bueno, eso no sé si podríamos decir como una distorsión, como dice Taut, pero bueno, podría ser, ¿no? Una parte de esto. Bueno, sigo. Sin embargo, los extranjeros compran este tipo de cosas bajo el supuesto de que son productos japoneses genuinos y difunden al mundo la idea errónea de que Japón solo tiene geisha y flores de cerezo.
Si esto sucede, incluso Japón se volverá cada vez más necio y eventualmente incluso los japoneses llegarán a considerar su propio país como un país de antigüedades exóticas. Tememos no solo que la relación cara a cara de Japón con el mundo se vea empañada por tales circunstancias, sino que las artesanías japonesas inviten a malentendidos injustos. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de ver varios talleres que mantienen su antigua reputación y producen una excelente calidad. También admiré las diversas producciones que se practicaban en los campos. Este último conserva la sencillez, la fuerza y un gusto extremadamente natural, mientras que el primero conserva una técnica y una forma extremadamente sofisticada, refinada a través de generaciones de práctica. Sin embargo, este tipo de Japón es casi completamente desconocido para los extranjeros. Los artesanos más destacados del país, junto con los pintores eruditos y maestros de la ceremonia de té, forman una comunidad y esta alternancia se extiende por todo el país. Debo decir que esto es de hecho, una gran bendición para Japón y la cultura japonesa. Por otro lado, sin embargo, la avalancha de cosas de mala calidad exportadas desde Japón al mercado mundial es un crimen imperdonable y un abuso de este tesoro nacional. Bueno, yo creo que esta alternancia o la comunidad de que él habla en este párrafo podría ser de movimiento Mingue justamente como un movimiento que podría salvar esa situación de peligro que estaba pasando Japón, ¿no? La cultura japonesa. Bueno, en el proceso de modernización de Japón, para cerrar, la industria y el arte ocuparon la posición de estrella, ¿no? Industria en términos de economía y el arte en términos de la cultura plástica, digamos. Bueno, la artesanía estaba en una situación en la que no podía ser considerado ni como parte de industria ni parte de arte. Pero mirando esto desde el punto de vista de la artesanía, la razón por la que la industria y el arte pudieron ver la luz fue porque ellos, industria y arte, pudieron descartar todas las cosas ambiguas hacia el área fronteriza de la artesanía. Los términos bellas artes, pintura o esculturas, son todos conceptos traducidos e introducidos a partir de la acción optimista y activa que Japón tomó para renovación y renacimiento del país, ¿no? Como con una propia voluntad activa. Japón tomó esa incorporación, o sea, empezó a incorporar estos conceptos para su desarrollo, ¿no? Para su mejora, para su avance. En cambio, el caso del concepto de artesanía es un poco más ambiguo porque la palabra kogei, o sea, la artesanía en japonés, fue como una consecuencia o como una secuela de toda esa ansiedad hacia el arte o hacia la modernización, porque tampoco teníamos la palabra, esa categorización de la artesanía. El establecimiento del concepto de artesanía no se debió a la propia voluntad positiva de Japón, sino que fue como más heterónomo con el establecimiento del arte y la industria. Bueno, es lo que sigo reflexionando, pensando y termino así mi presentación. Muchas gracias.
muy bien, muchísimas gracias. Ah, ¿le puedo pedir a que deje de compartir pantalla si Ah, sí. nos podemos ver todos? Sí, magnífico, muy bien, muchísimas gracias, muy Ay, muchas interesante. gracias. Bueno, abrimos a preguntas y comentarios. Hay gente que, bueno, está en Perdón todas que las- cuando leía de textos No, me, está medio que era perfecto. muy- No, está trababa perfecto. mucho, pero No, no, está perfecto. Si alguno quiere abrir el micrófono y comentar, porque veo que no volcaron en el chat ninguna pregunta, pero seguramente hay comentarios. o sensei también. Sí, Hola, yo Claudia es artista plástica. quería hacer un comentario. Mi formación es totalmente occidental. Salgo de las escuelas de Bellas Artes de acá de Buenos Aires. Y a mí me conmovió la diferencia de la educación occidental, que es como antropocéntrica. Es muy difícil que nos enseñen a ver la naturaleza. Y es algo que a mí me conmueve mucho cuando me sumerjo en esta investigación acerca de lo que pueda ser la estética japonesa, la conexión con la naturaleza, la conexión con lo viejo, con lo que es impermanente. Fue como entrar a otra dimensión, la verdad. Muchísimas gracias. Ay, no, muchas gracias por su comentario. Hay una pregunta sobre el nombre del texto de Yanagi que Ah, citó. No sí, sé cuál. sí, podría encontrar ese fragmento, creo que sí, del libro que, o sea, Yanagi escribió varios ensayos y yo leí, la verdad, todos sus textos en japonés, pero durante la pandemia se publicó un libro como compilación, colección de distintas selecciones de textos escritos por Yanagi, y el libro se llama La belleza del objeto cotidiano. Van a poder encontrar ahí, en español. Perfecto, muchísimas gracias, Rosa. Entonces, la belleza del objeto cotidiano. Sí. Bien, muy bien. A ver, ¿algún otro comentario? Hiro Nakamura, Hiroko, adelante. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la Cátedra Laica de la Universidad de La Plata por traer esta clase, este tema, y con una especialista tan maravillosa como Mami Goda. Así que muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Mami, en nombre de Gracias. la japonesa. Pero se me ocurre un comentario muy pueril, porque yo acabo de regresar de Japón con el grupo que organizó la Asociación Japonesa, el primer viaje a Japón y a Okinawa, ¿no? Que es el viaje que hicimos 14 personas, 3 descendientes de japoneses y todos los demás argentinos. Pero el elogio de la sombra de Tanizaki, que lo leí y me encantó, Mami recuerda una frase que, ¿por qué valorar la iluminación, la calefacción, las tasas de los retretes? Es un comentario muy pueril. Pero todos los que estuvimos en Japón estábamos fascinados con los baños japoneses, con los inodoros que tenían la tabla y botoncitos para lavarse distintas partes de la persona. Entonces todos deseamos tener un inodoro como ese en la Argentina, pero por eso no estoy elogiando la sombra como hace Tanizaki, pero bueno, bienvenida a la modernización y las cosas que podemos aprovechar de ahí, ¿no? Por un lado,
ese comentario muy medio prosaico, pero es lo que me surgió después del viaje y del comentario de mis compañeras, ¿no? Pero después la diferencia que trae Mami entre artista y artesano. Yo soy música y uno de mis temas es el desarrollo de la creatividad musical. Y creo que el artista en un principio es artesano. No es que se propone hacer la gran obra y ser famoso con esa. Empieza a probar como hace el monje con los mantras o el artesano haciendo rodar el recipiente, bueno, todo eso, pero creo que todos los artistas comienzan siendo artesanos y después con la práctica, con el tiempo o con la valoración que tienen de la afuera, se transforman en artistas consumados, algunos con más éxito que otros, ¿no? Entonces, creo que adhiero con este concepto del Minguey, ¿no? De la artesanía popular, que empieza, la vida del artista empieza siendo un artesano, y que después de su experiencia, su éxito, el reconocimiento, hace que se transforme en un artista más valorado, conocido, etcétera, ¿no? Esa es mi idea. Pero también es cierto que como yo estoy como música en la carrera de musicoterapia, todo lo que sea crear, ya sea en plástica, música, en escultura, en cocina, en lo que sea, valora muchísimo la creatividad de esa persona y hace subir mucho la autoestima. Entonces me parece que es importante desarrollar esa posibilidad, ¿no? De desarrollar lo artesanal en el rubro que sea. Y si después son artistas famosos, bueno, bienvenidos. Pero en un principio, que todos seamos artesanos en nuestra propia vida y de nuestra vida. Esa es mi recomendación. Así que muchas gracias, Mami y Cecilia. Muchas gracias, Hiroko, por tu Gracias. comentario. Bien. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta, ¿puedo tomarme Sí. la palabra? Sí, Betsy, hola, ¿qué tal? Adelante. Hola. Bueno, pues me uno a los agradecimientos primero. Me enteré muy tarde, me hubiera gustado mucho que mis estudiantes hubieran escuchado esta charla, yo ya les contaré en algún momento. Yo soy profesora en el Departamento de Historia del Arte, aunque yo no tengo formación como historiadora del arte, es uno de los primeros programas, es el primer programa en Historia del Arte en Colombia, y la mayoría de los profesores a nivel de pregrado y la mayoría de los profesores no tenemos formación como historiadores del arte. Entonces quisiera hacer una pregunta, a ver si de pronto pues Mami me puede ayudar. Digamos que tú hablas del concepto, hablaste de Bijutsu, hacia el final en japonés mencionaste Koge, pero en japonés también se habla mucho de Geijutsu, y después de la Segunda Guerra Mundial, como en un mundo más contemporáneo, se usa la palabra arte en katakana como un anglicismo. Entonces, ¿dónde quedan todos esos conceptos? ¿O qué pasa con la relación entre Koge y Geijutsu? Sí, Primero y Geijutsu luego... es como más amplio ahora, se hizo como gay, porque gay es también algo, o sea, también incluye las bailes, o sea, todos los caminos de la, bueno, de la ceremonia de té, también de arreglo floral, todo eso también entran en Geijutsu. Bijutsu es como más bellas artes, o sea, fine arts, que son más de tiene que ver con la plástica, más, o sea, dentro de Geijutsu está Bijutsu. ¿Y Geijutsu sería considerado arte? Sí. Sí. Vale. Sí. Es un poco confuso a veces y complicado. Sí, no, porque tenemos como que tenemos muchas más palabras. También tenemos palabra geido, que es la mezcla de do, de camino, y gei, de, bueno, geijutsu. Bueno, entonces como que depende de dónde, qué parte de las artes uno mira, ¿no? Como que hay varias palabras, conceptos así diferentes.
¿Y qué pasaría con arte en el mundo contemporáneo dicha como un anglicismo, como un artsu, no sé cómo, decimos, sí, acto, que sí, sí, ¿a qué se se refieren? usa jamás ato. ¿Cómo sería el concepto Buena ahí? pregunta, sí, porque de hecho tenemos palabras, arte contemporáneo en japonés, podemos decir Gendai Geijutsu o Gendai Bijutsu, pero también podemos decir contemporaneato en como Japan English, digamos. Pero bueno, eso es todo confuso, no tenemos como ese concepto muy límite claro de cada palabra, pero todo es así como un poco en japonés, ¿no? A veces usamos como traducción, la palabra traducida al japonés o se mantiene en inglés contemporaneato o modernato, sí. Gracias. Perdón, yo Gracias. quisiera hacer un comentario. ¿Puede ser? Sí, Sí, adelante, Rodolfo. Bueno, siempre es, digamos, hace las cosas más fáciles plantear las cosas de una manera como más dividida, ¿no? Para la comprensión sobre un tema nuevo, y en este caso el tema de las artes japonesas no es algo muy conocido y difundido en Argentina. Y normalmente también se hace como una gran distinción entre lo japonés y lo occidental. Y como, bueno, las artes japonesas han tenido un desarrollo, digamos, tradicional hasta mucho después del comienzo de la sociedad industrial, en muchos casos queda la idea de que las artes japonesas tienen esa característica de la unidad o la mezcla de lo práctico, lo decorativo, de la falta de división entre cada uno de los campos del arte y eso, y que lo occidental, como por una característica metafísica, tiene todo muy clasificadito, ¿no? Y al momento en que llegan los occidentales a Japón a fines del siglo XIX, bueno, viene la apertura de Japón, esa división era clara. Pero en Europa también existió algo bastante parecido hasta el siglo XVIII, es decir, la palabra arte en Europa comienza a usarse en el sentido moderno en el siglo XVIII. Hasta ese momento no había diferencia entre técnica y arte, es el comienzo de lo que se llama el sistema del arte, la idea de que hubo y hay arte y de que el arte es separado de la vida. El arte anterior, europeo anterior al siglo XVIII, era un arte absolutamente práctico, digamos, al servicio del poder, de exaltar el poder. No había el arte por el arte, no había la idea de obra de arte, ¿no? En ese sentido, la distinción entre Occidente y Japón es una cuestión de desfasaje temporal, no es que hay una característica tan ontológica entre una cosa y otra, depende del grado de industrialización en que estaba la sociedad, ¿no? Eso, para no hacer esas diferencias religiosas, ¿no? Entre Japón y Occidente. sí, eso Puede un poco entenderse. vuelve a la que había comentado en realidad en la introducción, como hablé de la estructura autónoma de arte, que sería el caso de arte por arte, pero bueno, toda la civilización empezó justamente por la arte como pantónoma, que bueno, que estaba vinculado con fabricar, ¿no? Cosas que necesita para vivir. O sea, desde la época de la piedra, o sea, bueno, eso sería, podríamos considerar arte, y después pasa a la etapa de la estructura de arte como de heterónoma, que bueno, mencioné que empieza a relacionarse con la idolatría y de esas cosas.
que tiene, sí, entonces sí, como depende de dónde, en qué momento de la civilización y de qué momento de la civilización y del avance de la humanidad uno mira, podría también, sí, se cambia eso, justamente, sí. Gracias. No, adelante. Bien. Bueno, queda un minuto, pero entonces, no, ya no queda un minuto. Cerramos aquí entonces. Les agradecemos muchísimo la presencia, le agradecemos a Mami Goda por esta magnífica presentación. Nos quedamos pensando en muchos de los conceptos. Creo que fue muy interesante y muy productivo, ¿no? Para pensar en futuros encuentros, ¿sí? Así que, bueno, nos despedimos aquí hasta la próxima conferencia que va a ser a fin de mes, ya les llegará el aviso, y vamos a volver a la economía, así dando vueltas sobre trabajo, economía, creación y industria también en Japón, ¿sí? Con este tema que nos convoca, que es el estudio del desarrollo japonés. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas Y gracias. hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias.